Me gustaría empezar con una historia, y la historia se llama La historia de los 3 campesinos. Y empieza así. Había un hombre llamado Daniel, y era periodista, trabajador como podría ser tú, como podría ser yo, o como cualquiera de los que estamos aquí. Pues resulta que Daniel se levanta una mañana, se prepara su desayuno, se viste y está dispuesto a ir al trabajo. Un día más, un día de rutina. Se prepara, coge las llaves del coche, lo arranca y se dirige a la carretera. Pero resulta que hubo un inconveniente, y es que estaban en obras. El camino por el que siempre tomaba ya no lo podía tomar, porque estaba en obras. Y dice, vaya hombre, ahora tengo que coger otro camino al que no estoy acostumbrado a ir y voy a tardar más y a ver si llego a la hora. Y Daniel, todo apresurado, cogió, aceleró muchísimo el coche y pasó por un campo. Y le pareció, no estaba seguro, le pareció ver 3 siluetas de 3 personas en un campo completamente seco, así, de rodillas, con las manos abiertas. Pero claro, como tenía prisa, que iba a llegar tarde al trabajo, no le prestó atención. Y bueno, tuvo su día de trabajo como tú y como yo, llegó a la noche y se durmió. Pero la siguiente mañana le volvió a pasar lo mismo. Fue por el camino de siempre y estaba nuevamente cerrado. Y se tuvo que volver a dirigir por el camino que no estaba acostumbrado. Y otra vez con prisa le pareció ver las 3 siluetas otra vez arrodilladas y con las manos abiertas. Y dice, esto es un poco raro, la verdad. No sé si yo estoy flipando o estoy viendo 3 siluetas que parecen arrodilladas. Y dice, bueno, mañana me voy a levantar con más tiempo y voy a ver si siguen a esas 3 siluetas ahí. Pues resulta que se levantó con 1 hora de antelación, se preparó, se vistió, desayunó, cogió su coche y se paró en el campo. Y resulta que se bajó y vio un campo enorme, pero completamente seco, sin nada. Y se adentró, ¿y qué se encontró? Exactamente. Las 3 personas que había visto, las 3 siluetas, arrodilladas y con los brazos abiertos. Y le dice, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Y los 3 campesinos que se encontraban ahí, que eran las siluetas, le dicen, pues mira, estamos orando a Dios, porque este campo, que es nuestro campo, nuestro sustento, está seco desde hace ya 1 año y no llueve. Y Daniel le dice, pues la verdad no parece que estén orando. Y se quedan así, abren los ojos, le dicen, pero ¿cómo va a parecer que no estamos orando si estamos de rodillas, clamando al cielo para que llueva, que Dios nos dé sustento? Y Daniel los vuelve a mirar y dice, te digo, creo que no va a tener efecto. Y uno de los campesinos ya enfadado dice, pero ¿tú qué te crees aquí, muchacho? A ver, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Qué harías tú? Y dice Daniel, yo, sin duda, hubiera traído un paraguas. Y resulta que los 3 campesinos no pudieron hacer otra cosa sino que agachar la cabeza y reconocer que no estaban teniendo la suficiente fe. Y el título que le he puesto a la predicación es Una fe insuficiente. Y es que, como estos campesinos, ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado de que estamos dándole a Dios, pidiéndole algo, una oración por sanidad, porque quita la depresión, por cualquier cosa que se te ocurra, se te pase por la mente, y no vimos respuesta? Desgraciadamente, muchas más de las que nos imaginamos y de las que deberían ser. ¿Y qué piensas si te digo que esto no solo nos ha pasado a nosotros como personas, sino le pasó a los mismísimos discípulos de Jesús? ¿Lo sabías? Me gustaría que me acompañaran a Mateo 17, del 14 al 21. Mateo 17, del 14 al 21. Y dice así, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa,
¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y no termina aquí, y dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vaya dos cachetadas de realidad y de amor le acaba de dar Jesús a sus discípulos. Y es que déjame decirte que los discípulos no era la primera vez que echaban un demonio fuera o hacían algún milagro, no. Ellos ya tenían la experiencia, es decir, no los pilló como de novatos, para nada. Ellos ya tenían un currículum y ellos habían vivido su día a día con el mismísimo Señor Jesús. Día a día. Y dice que no pudieron echar al demonio por su poca fe. La primera cachetada es que no estaban teniendo suficiente fe. No estaban teniendo la suficiente fe en lo que Jesús podía hacer a través de sus vidas. Y la segunda cachetada que les da es que no estaban teniendo una relación profunda y personal con Jesús. Y es que Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Y no en nosotros, que somos humanos imperfectos y que tenemos miles de fallos y vamos a seguir fallando. No, puestos los ojos en Jesús. Y ahora me gustaría destacar la frase poca fe. ¿A qué se refería Jesús con poca fe? Pues una fe inestable, vacilante, una fe que no es capaz de desafiar al problema y derrotarlo. A eso se estaba refiriendo con poca fe. ¿Y sabes otra cosa, otro dato que te quiero dar? No fue la primera vez que Jesús les dijo hombres de poca fe. No fue la primera vez. Y me gustaría que me acompañaran a Lucas 8, del 22 al 25. Primer ejemplo que le voy a dar. Y dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Mateo 14, del 28 al 33, dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y déjame decirte que así como estos dos ejemplos que te acabo de dar, hay un par de ellos más por ahí que les vuelvo a decir: hombres de poca fe. Y entonces, en esta historia estamos acostumbrados a hablar de el grano de mostaza. Y siempre hablamos de que es pequeñito, pero hay algo como que no cuadra, ¿no? Que dice hombres de poca fe, pero luego les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza.
Y siempre lo que vemos del grano de mostaza es que es pequeño. Pero, repito, hay algo que no cuadra. Y es que dice así como el grano de mostaza. Y el grano de mostaza tiene más cualidades, aparte de ser pequeño. Estuve buscando información acerca de la semilla de mostaza a la que se refería Jesús, y en la región de Judea, la semilla que estaba se llamaba semilla de mostaza negra, y era muy conocida por su pequeño tamaño. Pero una gran cualidad que tenía era que esta misma de pequeño tamaño llegaba a crecer en algunas condiciones hasta 3 a 4 metros. Esa pequeña semilla llegaba a crecer hasta 3 a 4 metros. Y no solo queda así en su crecimiento, sino que tiene más detalles, más cualidades. Una de ellas es la capacidad de madurar, la velocidad en la que madura. En 30 días esta misma semilla ya está dando frutos y da hojas. Aquí hay un par de expertos que ven MasterChef y saben que las hojas de mostaza se usan para condimentar o para las ensaladas o algún tipo de arroz o de sopa, y tiene un sabor un poco picante. Pues esas mismas hojas a los 30 días ya las podemos recoger. Y no queda aquí, sino que a los 90 días ya podemos ver este gran arbusto de 3 metros. En 90 días. No un año, 5 años, 15 años y toda una vida. No. En 90 días. Y otra cualidad muy importante que tiene la semilla de mostaza está en sus raíces. Y es que muchas veces estamos acostumbrados a ver gente que planta cosas y tiene que ser en un terreno blandito, específico. Pues no. La semilla de mostaza es capaz de crecer en los peores terrenos, en los más duros. Tiene una raíz fuertísima que rompe el suelo para llegar hasta la humedad. Entonces, siempre nos fijamos en lo pequeño de la mostaza, pero no en lo completo de la mostaza. Y es que, hermanos, la fe no puede permanecer pequeña. La fe no puede ser pequeñita siempre. No. Tenemos que entrenarla, tenemos que madurarla, tenemos que preparar esa fe y veremos cómo el Señor hará grandes cosas en nuestra vida. Luego, otra cosa que destacaba era que no sale sino con oración y ayuno. ¿Ustedes saben la importancia que le daba el Señor Jesús a la oración? Muchísimo. El Señor Jesús se apartaba incluso de los lugares donde estaba y con la gente con la que estaba, se apartaba, ya sea de día y de noche, para orar. Cuando lo crucificaron, oró constantemente. Él tenía una constante oración con el Padre. Y no queda así la cosa, sino que él también, como dice la palabra, ayunó. Y no ayunó 6 horas, 4 horas, 12 horas, no. Dice la palabra que ayunó 40 días y 40 noches. Y es que estamos nosotros como cristianos orando y ayunando. ¿Estamos preparando nuestra alma, nuestro espíritu para la batalla? Porque déjame decirte que el enemigo sí se está preparando. Y dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Devorar, no pellizcar. Destruirte. ¿Vale? Y también dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo va a aumentar nuestra fe si no le estamos dedicando nuestro tiempo a Dios? ¿Cómo va a aumentar nuestra fe si no estamos estudiando la palabra? ¿Cómo vamos a conocer más a Dios si no tenemos intimidad con Él? Y esto va ahora para las mujeres. Mujeres, no se preocupen, de verdad, no se preocupen si su marido no es el mayor predicador de la historia, el mayor evangelista, el mejor cantante de la iglesia, o si no tiene un gran cargo. No. Eso no es importante. Ahora, preocúpate. Y mucho
si tu marido, que es el cabeza de familia, no está orando? Si no está peleando las batallas. Porque si no lo hace él, que es el cabeza de familia, ¿quién lo va a hacer? Si no es un gran predicador, da igual. Tienes que defender, maridos, tu hogar, tu familia, el ministerio que Dios te ha dado. Y no queda así la cosa solo para las mujeres, o sea, para los hombres. También hay una parte para las mujeres. Y dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Mamás, ¿estamos enseñando a nuestros hijos a ir por los caminos del Señor? ¿O vamos a permitir que el mundo los arrastre? Porque déjame decirte, el mundo no le va a preguntar, mira, ¿te parece bien esto? No. Los va a arrastrar como una ola y los va a querer destruir. ¿Estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos como madres? ¿O los estamos dejando a la intemperie en la escuela dominical el domingo que escuchen y listo? Déjame decirte que la madre es un modelo de vida. Tiene que enseñar, ser ejemplo de fe, desde pequeñito hasta grande. Y perfectamente podríamos terminar la predicación aquí y cada uno sacar sus propias conclusiones, pero no termina aquí. Me gustaría que sigamos buceando, nadando en la palabra de Dios. Y ya como dijimos, un ejemplo de lo que era no tener fe, ahora vamos a pasar a un ejemplo de una persona que no solo es que tuviera fe, sino que dice la Biblia que el mismo Jesús se maravilló de la fe que tenía. Lucas 7, del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Voy a repetir el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es increíble que dice Jesús la más grande fe que había encontrado, y no en cualquier lugar, no, en Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, nación santa, donde estaban los grandes maestros para predicar la palabra. Ni siquiera ahí había encontrado tanta fe. ¿Y sabes qué significa esto? Que no tienes que tener el mayor cargo de todos para tener una gran fe, sino entender esto. La fe no se limita por la etnia, por la religión o por ser hijo de Abraham, no. La fe es el entendimiento y la confianza en la autoridad de Dios. Amén. Si entendemos esto, amigo, vas a tener una gran fe. Y déjame decirte ahora una cosa importante.
Dios hizo muchísimos milagros a través de la vida de Jesús. Muchísimos. ¿Y sabes una cosa que resalta en la gran mayoría de ellos? Que pidió una acción para empezar ese milagro. Y podemos poner muchos ejemplos. Uno de ellos es cuando convirtió el agua en vino. Pidió que trajeran tinajas, 6 tinajas, y que las rellenaran de agua. Si no lo hubieran hecho, ¿hubiera pasado ese milagro? Claro que sí, Dios es todopoderoso, puede hacer todo, pero Él nos pone a prueba para comprobar nuestra fe. Y pidió 6 tinajas, y resultó que el agua se hizo en vino, y el mejor vino. Los panes y los peces, una gran multitud, miles. Y fue un muchachito el que dispuso de lo poco que tenía, de lo único que tenía, para repartir a los necesitados. Y gracias a ese muchachito se pudo hacer el gran milagro. Y es que nosotros como cristianos tenemos que seguir este ejemplo. Tenemos que actuar. No solo vale con sentarse y decir, Señor, vale, ya te lo pedí, ahora hazlo tú. No. Tenemos que actuar. Y es que muchas veces como cristianos nos basta el ir al domingo, llegar al final del culto, en la administración y pasar adelante para que oren por mis problemas, por mis necesidades, por mis enfermedades. Y ahora te pregunto yo una cosa. ¿Tú lo hiciste en tu casa? ¿En tu intimidad con Dios? ¿Te preparaste? ¿Tuviste un tiempo con Dios a solas? ¿Le entregaste ese problema a Dios? ¿Tu necesidad? ¿Tu carga? ¿Tu enfermedad? ¿O estás teniendo fe en la persona que va a orar por ti? Y no te confundas, gloria a Dios y gracias a esas personas que oran por los enfermos. Muchísimas gracias a esas personas que lo hacen. ¿Pero tú lo estás haciendo o le estamos poniendo la carga, la mochila al pastor que ya tiene la suya? Tiene la suya y le pongo yo la mía encima. No, amigo. El mismo espíritu que tenían los discípulos lo tiene el pastor y lo tienes tú, que es el Espíritu Santo. Ahora otro mensaje para las mamás y los papás que siguen orando por los hijos que se apartaron de los caminos del Señor. Romanos 5, del 20 al 21 dice así. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Da igual si tu hijo está pecando, lleva una vida pecando, no te rindas. No le des tu bendición, la bendición que Dios te dio, tu hijo, no se la regalas al diablo. No digas, no, ya oré, Señor, te lo dejo en tus manos. No. Sigue peleando la buena batalla, sigue peleando por la bendición que Dios te dio. No la sueltes porque el diablo va a intentar arrastrar con todo lo que pueda, porque él ya sabe que él perdió, que no tiene victoria. Él va a intentar arrastrar todo lo que pueda. No sueltes a tu hijo, no sueltes a tu hija, porque es una bendición de Dios. Y déjame decirte ahora que si nosotros como iglesia, nuestro mayor anhelo es agradar a Dios, servirle y decir, mira, yo por nada del mundo me voy a apartar de los caminos del Señor, pero no tenemos fe, de nada sirve, porque dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amigo, déjame decirte que da igual el talento que tengas, el don que tengas, si no tienes fe, no agradas a Dios. Fuerte, ¿verdad? Si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Imposible, dice la palabra. Es que, iglesia, ya estoy concluyendo, tenemos que conocer nuestra identidad. Somos hijos amados de Dios. No somos un cualquiera como te quiera hacer ver el enemigo. Hijos amados de Dios. El Señor murió por ti. Murió por mí.
Repito, el Señor murió por ti y murió por mí. Y el diablo va a intentar destruir todo lo que está delante de ti. Todas las bendiciones que el Señor te quiere dar, Él va a intentar interponerse. Pero recuerda, en Cristo somos más que vencedores, porque Él ya venció en la cruz y destrozó al diablo. Y si alguna vez te entra la duda como humanos que somos, recordemos la palabra de Dios, las bendiciones, las promesas. Y me gustaría leer un par de versículos. Número 6, 24 al 26, cuando ya no sepas qué más orar, ora esto. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando te sientas que no puedes más, que estás muerto, que no sirves para nada, Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando te sientas ansioso, en depresión, con cargas, también un versículo para ti. Primera de Pedro 5:7. Echando toda, no un poquito, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la última, y no menos importante, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor bendiga tu vida, y me gustaría que cerraras los ojos y me acompañaras en esta oración. Señor,